Seguimos con este comentario a las admoniciones, unas verdaderas ojos del Espíritu. Es la admonición octava. Tiene por título, Evítese el pecado de envidia. Dice el apóstol, nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. Y no hay quien haga el bien, no hay ninguno solo. Por eso, todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice o hace en él, comete un pecado de blasfemia, porque envidia al Altísimo mismo, que es quien dice y hace todo bien. Hasta aquí la admonición. Esta empieza con una cita del apóstol San Pablo, pero de dos cartas diversas, de la primera a los Corintios y de la carta a los Romanos. La primera a los Corintios dice así, nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Nos está diciendo que si creemos es porque el Espíritu Santo ha depositado en nosotros la fe, su espíritu. Pero aún más, es que si proclamamos lo base de nuestra fe, que es decir, Jesús es el Señor, si proclamamos eso es porque el Espíritu Santo hace que nosotros lo digamos, lo proclamemos, con todas las consecuencias que lleva. La segunda cita del apóstol San Pablo es de la carta a los Romanos, que a la vez cita un salmo. Dice así, no hay quien haga bien, no hay ninguno solo. El apóstol Pablo se refiere aquí a la situación de la humanidad antes de la venida de Cristo. Por una parte están los judíos que tienen el Antiguo Testamento, tenían la ley, la revelación de Dios, en sí muy buena, una ley que siguiéndola, observándola, pues claro, podían salvarse, podían ser afectos al Señor. Por otra parte, los romanos no tenían la ley judía, no tenían el Antiguo Testamento, los paganos no lo conocían, pero sí tenían una ley natural que les ayudaba a ver, aunque con muchas tinieblas, qué es lo bueno, qué es hacer el bien, etc. Y no lo hicieron. Los judíos, mejor dicho, tanto unos como otros, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, estaban en un callejón sin salida. Si no es por Jesús que viene y nos da su espíritu, nosotros estaríamos en un callejón sin salida. Es decir, nosotros no podríamos ni conocer la voluntad de Dios, ni hacer lo que Él nos dice, ni podíamos, pues, ser o salvados en definitiva. Vino Jesús y nos dio su espíritu. Ese espíritu desde el cual podemos comprender, pues, lo que Dios quiere de nosotros. Siempre y cuando sigamos y tengamos los ojos del espíritu. La palabra envidia, proviene de dos palabras latinas, que es invidere, que significa ver contra. Quien envidia ve contra su hermano. Ese ver contra es odiar, murmurar, despreciar. Bien, pues Francisco nos dice que quien envidia a su hermano por lo que Dios hace en él, comete un pecado de blasfemia, que es que envidia a Dios.
esa envidia es la que nos ciega los ojos del espíritu que tenemos y no nos deja ver. ¿Cuál es el mensaje de esta admonición? Tener los ojos del espíritu. Es algo que insiste muy a menudo San Francisco. Tener esos ojos que nos da la fe. Uno que envidia a su hermano no tiene los ojos del espíritu, no ve con los ojos del espíritu. Es el Espíritu Santo quien hace que nosotros comprendamos claramente y comprendamos desde la fe lo que significa la realidad de cada día, nos comprendamos a nosotros mismos, nos sepamos ver a nosotros mismos, sepamos ver y comprender a quien está a nuestro lado, a nuestro hermano. Con ese Espíritu Santo hemos de llevar a cabo las siguientes tareas, todos y cada uno. Discernir, examinar nuestra vida, los pasos que tenemos que dar. No quedarnos ahí en el discernimiento, porque muy a menudo nos pasa eso. Vemos por dónde queremos ir, o tenemos que ir, pero no damos el paso para hacerlo. Segundo paso, entonces, es decidirnos. Decidirnos, pues, hacer lo que lo hemos discernido, lo que vemos que el Señor nos pide. Otro paso que hemos de dar es que con nuestras propias fuerzas sabemos que no podemos. Entonces, pedirle al Señor luz, la luz de su Espíritu, aunque Él nos lo da, pero pedírselo al Señor. ¿Para qué? Pues para que nos encontremos con fuerzas. Debemos, quien ve con los ojos del Espíritu, no es un ingenuo, es una persona sencilla, humilde. Pero repito, no es un ingenuo. A una persona sencilla, humilde, nadie la engaña, no se deja engañar. Ver con los ojos del Espíritu no es ser un pacato, no, todo lo contrario. Es ser valiente, es tener fuerza, o como decían con una palabra griega los primeros cristianos, parresía, osadía. Ese es otro de los frutos que nos da el Espíritu, ¿no? Osadía, valentía, pues para vivir nuestra vida cristiana en el mundo en que estamos. Con los ojos del Espíritu percibimos también que la vida es esfuerzo. No es un espiritualismo vacío, no. Es esfuerzo que requiere renuncia, pero que es un esfuerzo que nos llena de vida, que nos llena de felicidad, que nos quedamos a gusto, aunque a veces pues tengamos dificultades. Los ojos del Espíritu nos hacen a vivir la moral cristiana. Entre paréntesis, esta moral cristiana que la tenemos en la doctrina social de la Iglesia y que conviene que lo leamos y lo meditamos. Bien, pues es el Espíritu el que nos lleva a vivir la moral cristiana en el día a día, allí donde nos encontramos, sabiendo y reconociendo que es muy posible que viviendo tu moral cristiana, la moral cristiana, pues encuentres rechazo, alguien que no te entienda o que no quiera saber de ti. Pero tú también seguro que alguien te mirará y deseará seguirte a ti para seguir a Jesús. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén.